A continuación les hablaremos sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia, presentado por Diana Marcela Aguirre y María Alejandra Paz Bolaño. ¿A qué se le denomina el inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo es la actividad mental que ocurre fuera de nuestra conciencia consciente, influyendo en nuestros pensamientos y comportamientos. Incluye también procesos como la percepción subliminales y signos cognitivos, siendo fundamental para entender el comportamiento humano en la psicología y la neurociencia. El inconsciente cognitivo es un concepto crucial en la psicología y la neurociencia, como les había comentado, que también se refiere a procesos mentales y que se opera por debajo a nivel de la conciencia consciente, pero que influye en nuestros pensamientos, comportamientos. Estos procesos pueden incluir percepción subliminal, la memoria implícita, los signos cognitivos y otros mecanismos que no son accesibles directamente a nuestra conciencia. Ejemplo, los estudios han demostrado que la gente puede ser influenciada por estímulos que no son conscientes, como imágenes breves o palabras, y que estos estímulos pueden afectar su toma de decisiones y comportamientos sin que sea consciente de ello. Comprender el inconsciente cognitivo es importante porque sugiere que la gran parte de nuestra actividad mental ocurre sin que seamos conscientes de ellos, lo que puede tener implicaciones significativas para cómo entendemos el comportamiento humano y cómo podemos abordar problemas psicológicos y neurológicos. ¿Qué es la negligencia atencional? Según Remarks 2021, el síndrome de negligencia unilateral es un trastorno neurológico que puede surgir después de un accidente cerebrovascular o ictus. En este caso, los pacientes muestran una falta de atención y respuesta a estímulos provenientes del lado contrario a la lesión. Incluso puede llegar a desconocer sus propias extremidades como los brazos o las piernas, a pesar de la ausencia de déficit sensorial. Por ejemplo, un paciente con negligencia atencional podría estar sentado en una mesa con objetos colocados a su izquierda y no ser consciente de su existencia. Incluso, si se le indica que mire hacia ese lado, es posible que no logre percibir los objetos allí presentes debido a su condición neurológica. ¿Qué tipos existen? Bueno, los tipos que existen es la negligencia personal. La negligencia personal, también llamada negligencia corporal, es un trastorno neurológico en el cual una persona no reconoce y presta atención o responde adecuadamente a una parte de su cuerpo. Esto se manifiesta en una falta de conciencia o reconocimiento de una extremidad, como un brazo o una pierna, a pesar de que la función sensorial y motora de esa extremidad está intacta. La negligencia sensorial implica una falta de reconocimiento o atención hacia los estímulos sensoriales como el tacto, la temperatura en una parte del cuerpo. Esto puede ocurrir incluso cuando la función sensorial en esta área esté normal. La negligencia motora. La negligencia motora, por su parte, se refiere a una falta de reconocimiento o atención hacia los movimientos o acciones de una parte del cuerpo. Por ejemplo, un individuo puede ser consciente de que está moviendo un brazo o una pierna a pesar de que lo esté haciendo. La negligencia visual. La negligencia visual, ya sea izquierda o derecha, implica una falta de reconocimiento o atención hacia los estímulos visuales en un lado específico del campo. Esto puede ocurrir después de una lesión cerebral en áreas específicas del hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo del cerebro, respectivamente. Ahora voy a hablar sobre el aprendizaje inconsciente y la evidencia que respalda su existencia. En cuanto a su definición, encontramos que el aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin que la persona sea consciente de que está aprendiendo. Este tipo de aprendizaje ocurre sin una intención explícita de aprender y sin que seamos conscientes de los procesos involucrados. Ahora sí, encontramos la evidencia a favor del aprendizaje inconsciente, donde, según los estudios de priming, donde nos da un ejemplo clásico de evidencia del aprendizaje inconsciente, el cual proviene de los estudios de priming.
En estos estudios se presenta a los sujetos un estímulo preliminar que influye en su respuesta a un estímulo posterior sin que ellos sean conscientes de esta influencia. Por ejemplo, si una persona ve la palabra doctor, es más probable que reconozca la palabra enfermera más rápidamente. Posteriormente, esto ocurre sin que la persona sea consciente de la relación entre los dos estímulos. En cuanto a las tareas del aprendizaje implícito, encontramos otra línea de evidencia, la cual proviene de las tareas de aprendizaje implícito, como la tarea de secuencias de reacción serial. En esta tarea, los participantes aprenden a responder a una serie de estímulos que siguen un patrón oculto. Con el tiempo, mejoran en la tarea sin darse cuenta de que hay un patrón. Estos estudios demuestran que podemos adquirir y utilizar información compleja sin ser conscientes de ello. Una conclusión de esto es el aprendizaje inconsciente, el cual podemos decir que es un proceso mediante el cual adquirimos conocimiento y habilidades de manera no consciente, respaldado por estudios de priming y tareas de aprendizaje implícito. Ahora sí, vamos con ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Ahora vamos a explorar el concepto de la memoria inconsciente y la evidencia que apoya su existencia. En cuanto a su definición, encontramos que la memoria inconsciente se refiere a las formas de memoria que influyen en nuestro comportamiento y decisiones sin que tengamos conciencia de estar recordando. Estas memorias pueden afectar nuestras acciones sin que seamos conscientes de su influencia. Ahora sí, una de las evidencias a favor de la memoria inconsciente es la memoria procedimental. La memoria procedimental es un tipo de memoria inconsciente que se encarga de las habilidades motoras y hábitos como montar en bicicleta o tocar un instrumento musical. Estas habilidades se almacenan en la memoria y podemos acceder a ellas automáticamente sin pensar en los pasos específicos. Por ejemplo, una persona puede conducir un coche sin pensar conscientemente en cada movimiento necesario para cambiar de marcha. La memoria priming es otro ejemplo de memoria inconsciente. En estos casos, la exposición a un estímulo afecta la respuesta a un estímulo posterior. Por ejemplo, si vemos la palabra pan, más tarde reconoceremos la palabra mantequilla, más rápidamente incluso sin recordar haber visto pan. Estos efectos de priming ocurren sin que tengamos conciencia de los procesos subyacentes. Una conclusión de este tema es que, en resumen, la memoria inconsciente incluye habilidades procedurales y efectos de priming que demuestran cómo nuestras acciones y decisiones pueden ser influenciadas por recuerdos sin que tengamos conciencia de ellos. Para finalizar, describiré dos posibles disociaciones que se presentan en síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o la atención. Síndrome de Valiant. El primer síndrome es el síndrome de Valiant, que es una condición neurológica rara caracterizada por 3 síntomas principales: ataxia óptica, apraxia ocular y simultagnosia. La simultagnosia nos explica que los pacientes con simultagnosia tienen dificultades para percibir más de un objeto a la vez. Por ejemplo, si se les muestra una escena con varios objetos, solo pueden enfocar uno y no son conscientes de los otros. Esto demuestra una disociación entre la percepción de objetos individuales y la percepción de una escena completa. Ahora sí, vamos a la agnosia visual, el segundo síndrome que encontramos, donde los pacientes no pueden reconocer objetos a pesar de tener una visión intacta. La agnosia aperceptiva versus agnosia asociativa. Estas encontramos que los pacientes tienen dificultades para copiar o dibujar objetos, ya que no pueden formar una representación visual coherente de los mismos.
Esta pertenece a la agnosia aperceptiva. En cuanto a la agnosia asociativa, encontramos que los pacientes pueden copiar y dibujar objetos, pero no pueden identificar ni nombrar lo que han dibujado. Esto muestra una disociación entre la percepción visual y el reconocimiento conceptual. Una conclusión de esto es que estas disociaciones en síndromes como el síndrome de Wallin y la agnosia visual nos muestran cómo diferentes aspectos de la percepción y la atención pueden ser afectados independientemente por daños neurológicos. La conclusión de todo esto es que hemos explorado el aprendizaje y la memoria inconscientes, así como disociaciones en síndromes neuropsicológicos. Estos conceptos no solo profundizan nuestra comprensión de la cognición humana, sino que también destacan la complejidad y la interconexión de los procesos cognitivos.